Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Javier Rojas Aranguis y en nombre del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, CPIP, del Ministerio de Educación y la Universidad de O'Higgins, les doy una cordial bienvenida a este ciclo de talleres llamado Desarrollo del lenguaje y de la comprensión oral en educación parvularia, que se realiza en el marco del Plan de Formación Leer para Aprender. En específico, este ciclo de talleres virtuales se compone de tres sesiones, y la primera de ellas se titula Interacciones orales para el aprendizaje en educación parvularia, tópico que será abordado en nuestro encuentro de hoy. Les informamos a las y los participantes que para optimizar el desarrollo del taller, sus micrófonos estarán apagados. No obstante, podrán dejar sus comentarios y preguntas en la caja que se encuentra disponible en Zoom, las que serán respondidas al término de la intervención de nuestra relatora. Al mismo tiempo, les recordamos que para obtener la certificación de participación en este ciclo de talleres, es necesario asistir a las tres sesiones y completar en cada una de ellas la encuesta de satisfacción que se compartirá con las y los asistentes al término del encuentro. A continuación, daremos inicio a nuestro primer taller, el cual tiene como objetivo principal comprender la noción de discurso extendido, un tipo de lenguaje oral que es posible desarrollar por medio de interacciones de aula para favorecer la futura comprensión lectora de las y los estudiantes. Para ahondar en esta temática, nos acompaña Francisca Romo, quien es socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en políticas públicas de la Universidad Diego Portales y doctor en educación, psicología educacional y ciencias aplicadas al desarrollo por la University of Virginia. Su investigación se centra en comprender cómo las educadoras y educadores de párvulos toman decisiones pedagógicas y reflexionan sobre su práctica en el aula, y de qué manera estos procesos influyen en sus interacciones con los niños y niñas. Además, estudia cómo las habilidades cognitivas y las emociones de los docentes se relacionan con la calidad de sus interacciones en el aula. Muchas gracias, Francisca, por acompañarnos esta tarde. Gracias, Javier. Voy a compartir yo entonces. Bien. Bien. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por asistir a este taller. Como decía Javier, es el primero en este ciclo de tres talleres. Y el primero, el que nos convoca el día de hoy, tiene como objetivo, como decía Javier, comprender la noción de discurso extendido, que es un tipo de lenguaje oral que es posible de desarrollar por medio de las interacciones de aula para favorecer la comprensión oral y la posterior comprensión lectora, teniendo en cuenta que la comprensión oral es uno de los predictores más importantes, ¿cierto?, de la comprensión lectora que ocurre más adelante. Bien, entonces lo que vamos a ver hoy día en este taller es primero un poco que tengamos todos una noción compartida de lo que es el discurso extendido desde la literatura especializada en la comprensión oral. También vamos a conversar un poco sobre cómo el discurso extendido está asociado con los predictores de la comprensión, como por ejemplo el vocabulario. También entender que el discurso extendido se ve de maneras muy distintas de acuerdo a los estadios de desarrollo y por lo tanto de los niveles de la educación parvularia. Entendemos que hay educadoras y educadores de los distintos niveles, ¿ya? Entonces es importante tener eso en cuenta y vamos a también conversar y analizar algunos casos eh, sobre interacciones orales que pueden utilizar para promover el discurso extendido, según obviamente los estadios del desarrollo del niño
y cada nivel de la educación parvularia. Bien, con esto, en este QR que ustedes pueden escanear, ¿cierto? Con su celular, aparece esta pregunta. Van a ver, se va a abrir un Padlet y dice, ¿qué es el discurso extendido? Entonces, si es que pueden abrir este QR, responder a esa pregunta brevemente y luego yo voy a proyectar sus respuestas, ¿ya? Un poco para ver y activar cuáles son los conocimientos previos de lo que es el discurso extendido. Voy a dejarlo un minutito acá para que vayan escaneando y luego yo les mostraré las respuestas que van apareciendo. Francisca, aprovecharé este espacio mientras los y las asistentes realizan la actividad, ya que recibimos muchas preguntas en la caja de preguntas y comentarios hacia el final, hacia el término de la exposición de Francisca, para no interrumpir su exposición, enviaremos la encuesta de satisfacción, que es uno de los requisitos, en el fondo, para poder acceder a la certificación para quienes lo consultaban en el chat. Muchas gracias, Francisca. Bien, vamos a esperar unos segundos más y luego ya les muestro sus respuestas y vamos viendo ahí cuál es el conocimiento que tenemos, el entendimiento, ¿cierto?, de lo que vamos a estar hablando esta tarde. Bien, acá estoy viendo bastantes comentarios, por ejemplo, dice comunicación, ¿cierto? Estamos hablando de la comunicación oral, efectivamente, la expresión oral, la promoción de la conversación, una forma de comunicarse de los niños, aparece también por acá alguna conversión prolongada, ¿cierto? Es una de las cosas que vamos a conversar. Efectivamente, la extensión de la conversación y la profundidad también que veo por acá son elementos muy importantes para el discurso extendido. Dice comunicarse con oraciones completas, comunicación oral larga, dice que también permite que los niños participen de manera interactiva, por ejemplo. Eso efectivamente es una de las características principales, ¿cierto?, del discurso extendido, de la promoción del discurso extendido, que los niños participen de manera activa, conversaciones más profundas, círculos de conversaciones sobre intereses o temas específicos, promover diálogo narrativo, sí, también vamos a ver que una de las posibilidades es el diálogo narrativo, diálogo entre pares, más largo y completo, conversación fluida, comunicación entre pares activamente. Bien, efectivamente hay muchas nociones que están en el fondo correctas y que van en la línea un poco de lo que vamos a conversar, ¿ya? Así que me alegra mucho porque ya desde este mismo momento tenemos un lenguaje común de lo que vamos a ir conversando. Más adelante también les voy a compartir algunos Padlet para que ustedes puedan ir contestando y les voy a ir mostrando después sus propias respuestas. Muchas gracias. Bien, entonces, muy brevemente, vamos a profundizar sobre esto, pero son efectivamente el discurso extendido, son conversaciones más largas, de múltiples turnos, eso es muy importante, sobre el mismo tema. Es decir, tiene que mantenerse el turno entre dos hablantes o dos o más
hablantes, ¿ya? En estas conversaciones, ¿cierto? Los niños, las niñas tienen que poder, por ejemplo, explicar, narrar como salía en alguna parte en el Padlet y o razonar. Es decir, la conversación tampoco puede ser, no es una conversación superficial si quieren, sino una conversación, perdón, que quiere profundizar sobre un tema. ¿Y cómo hacemos eso? Pidiéndole a los niños que narren, que expliquen, que razonen, entre otros. Bueno, de nuevo, un poco relacionado con lo último que les dije, el foco está en las ideas, ¿ya? En personas, en experiencias, entre otros tópicos posibles, pero que van más allá del contexto físico inmediato. Es decir, no conversamos acerca de las cosas que están ocurriendo en el aquí y ahora o sobre los objetos que pueden estar en el aquí y el ahora. ¿Ya? En general, vamos a estar hablando de nuevo de ideas, de personas, de eventos pasados, ¿cierto? O de eventos futuros. Entonces eso es muy importante, que va más allá del contexto físico inmediato. Ahora, como les voy a contar un poco más adelante, esto obviamente no aplica esto último necesariamente para los bebés, ¿cierto? Ahí el discurso extendido va a tener otras características, ¿ya? Donde efectivamente el aquí y ahora es más relevante que lo más abstracto, ¿cierto? Ya cuando estamos hablando de los niveles medios, por ejemplo, en adelante, podemos en el fondo efectivamente ya centrarnos más en lo abstracto. ¿Ya? Algunos ejemplos, no son todos. Uno puede, para promover el discurso extendido, hablar sobre cuentos, ¿cierto? O distintos textos también informativos, pedir explicaciones a los niños y las niñas, hablar de emociones cuando corresponda. Las emociones en general es algo mucho más abstracto también, generar ciertas discusiones, debates, y también lo que ocurre cuando propiciamos, por ejemplo, el juego simbólico, ¿ya? Con los niños y niñas ya de un poquito mayor edad en el caso de la educación parvularia. Bien, entonces, luego de tener esta definición central, digamos, hay algunas características del discurso extendido que se resumen en las siguientes. Un poco ya lo conversamos, pero es importante que tengan acá esta como lista, digamos. Uno es la complejidad lingüística, ya como vamos a ver en la conversación, ¿cierto?, del discurso extendido, lo que queremos promover, ¿cierto?, por parte de los niños es que efectivamente utilicen una sintaxis mucho más compleja, ¿ya? De acuerdo, obviamente, a su estadio de desarrollo. También, como conversábamos, este tipo de conversaciones, como en el fondo está en relación a ideas, a temas mucho más abstractos, ¿cierto? Generan un involucramiento cognitivo mucho más profundo en los niños y las niñas. Otra de las características que también está relacionado con la complejidad lingüística, pero de manera más precisa, tiene que ver con la extensión de las oraciones. Entonces queremos ayudar a los niños a que utilicen oraciones mucho más extensas. Una cosa también importante de la complejidad lingüística en relación a esto último es también el uso de un vocabulario mucho más sofisticado también, ¿ya? El ocupar etiquetas verbales que sean algo nuevo muchas veces para los niños, ¿ya? Luego, relacionado obviamente con el involucramiento cognitivo, está la profundidad del contenido, ¿ya? Entonces, de nuevo, lo que vamos a estar hablando es cómo pasamos del aquí y ahora a eh, lo más abstracto. Bien, y por último, una de las características del discurso extendido son cómo se dan estas interacciones orales, ¿ya? Lo marqué en negrita porque vamos a hablar un poco de esto, como de específicamente algunas interacciones que pueden promover este tipo de discurso, ¿ya? Y las dinámicas de interacción, como señalamos antes, tiene mucho que ver con esto de la multiplicidad de turnos, ¿ya? De la conversación que se va conversando, como una conversación genuina que tenemos muchas veces entre nosotros, ¿ya? Entre los adultos, adultas me refiero. Entonces, solamente como eh, resumen y también para un poco desmitificar, porque muchas veces se piensa que el discurso extendido, la promoción de esto tiene que ver solamente con
complejidad lingüística propiamente tal, pero no solamente eso. Entonces, no se trata solo de hablar y utilizar palabras, vocabularios más sofisticados, sino de generar interacciones de calidad que promueven el pensamiento, la expresión y de nuevo la participación activa del niño o la niña. Cuando nosotros involucramos a los niños y las niñas en este tipo de conversaciones, ¿cierto? Los niños y que tienen que ver muchas veces con sus propios intereses, con sus propias ideas, sus propias opiniones, obviamente los niños tienen un mayor compromiso en esa tarea que se les está pidiendo. ¿Ya? Entonces, de nuevo, no solamente hablar de manera extensa o pedirles a los niños que hablen de manera más extensa, sino también de generar estas interacciones que profundizan, ¿ya? El pensamiento, la expresión y la participación de los propios niños y niñas. Bien, vamos con la siguiente. De nuevo, como contexto, el discurso extendido, que es este tipo de lenguaje oral, ¿cierto? Que tiene estas características que revisamos, está muy asociado, según la investigación, con ciertos predictores de la comprensión, ¿ya? Entonces, está relacionado con el desarrollo del vocabulario, ¿ya? Hay investigaciones que han mostrado que incluso la cantidad de turnos, ¿cierto? De múltiples turnos de ida y vuelta entre, en este caso, el adulto, la adulta y el niño o la niña, predice mucho más el vocabulario que, por ejemplo, la cantidad de palabras que usan los y las adultas, ¿ya? Obviamente, como decíamos, está asociado con el desarrollo de la sintaxis, ¿cierto? Porque al promover, al reformular, al extender el lenguaje del propio niño, obviamente le estamos entregando, estamos siendo un modelo, de alguna manera, del lenguaje para ellos y ellas. Lo anterior, el vocabulario, ¿cierto? El que los niños y las niñas aprendan, comprendan nuevas palabras, ¿cierto? Que se utilizan en el discurso extendido, y que también sean capaces de utilizar ese vocabulario, no solo comprenderlo, está relacionado con la comprensión oral y por lo tanto con la comprensión lectora futura de los niños y las niñas, ¿ya? Entonces, el discurso extendido está relacionado con los predictores de la comprensión tanto oral como lectora. Y por último, como aparecía en uno de los Padlet también, permite promover la capacidad narrativa de los niños y las niñas, ¿cierto? Entonces, esto es muy relevante porque estas interacciones orales que se pueden dar desde los primeros meses, ¿cierto? Hasta, digamos, ya los 5 o 6 años en la educación parvularia, son fundamentales para promover la comprensión oral, ¿cierto? Y la futura, por supuesto, comprensión lectora. Bien, en este Padlet que va a aparecer es una encuesta, ¿ya? Donde aparecen algunas estrategias e interacciones para promover el lenguaje oral. Entonces, la idea es que ustedes puedan responder ahí cuáles de esas ustedes utilizan para saber en el fondo un poco qué es lo que ya ustedes están utilizando en sus aulas. ¿Ya? Entonces les pido que escaneen de nuevo este QR y luego yo les muestro los resultados de la encuesta. Francisca, a quienes no pueden escanear, en el chat también se dejó el enlace de ese mismo. Ah, perfecto, muchas gracias. Excelente. En el chat está también el enlace por si les complica escanear. Ya voy a compartir ahora la pantalla del Padlet.
Bien, no sé si lo pueden ver acá, ¿cierto? Sí. Entonces acá van apareciendo y estamos en vivo ahí con las respuestas de la encuesta y vemos que por ahora la que más utilizan es el usar este vocabulario más enriquecido. Y luego ya con porcentajes más similares, por ejemplo, la repetición, la reformulación, la extensión. Em, Perfecto. Les puedo hacer una pregunta para que lo pongan en el chat puede ser en el chat, ¿cierto? O En el espacio de preguntas y respuestas. Ese está el espacio, habilitado. es el espacio de preguntas y respuestas. Em, Sí, es que en el fondo veo que la mayoría utiliza el vocabulario enriquecido y las otras un poco menos. Si pueden explicar por qué o en el fondo quizás asociaban más el discurso extendido al uso de un vocabulario más enriquecido. Un poco que me cuenten también por qué esta es la más popular, digamos, para quienes quieran responder. Mm. Mira, no nos han llegado respuestas, pero sí preguntas a mano alzada. Si quieres podemos dar esa alternativa también. Sí, podemos activarlo. Es breve, eso sí, Sí, ok. pero sí, perfecto. ¿Y la pregunta la puedes volver a repetir? Sí, en el fondo acá aparece en la encuesta que lo que más utilizan es el usar el vocabulario enriquecido y un poco menos la extensión o la reformulación o la repetición. Entonces quería comprender un poco eh, por qué en el fondo esa por sobre otras, en el fondo. Ok. Francisca, Constanza. comenzaron a llegar las respuestas por la caja de preguntas y respuestas. Verónica nos comenta que ella lo utiliza por imitación y modelo. Un asistente anónimo nos indica porque nuestro vocabulario siempre debiera ser enriquecido como base, yo creo. Ujú, Natalia nos indica que ella emplea reformular, ya que sirve para mejorar la comprensión en niñas y niños. Leslie declara que porque al dar mayores palabras les vamos enriqueciendo su vocabulario y a la vez mejorando su comunicación, comprensión y expresión. Paula lo trabaja sacando las palabras de cuentos trabajados y las incorpora al lenguaje cotidiano. Por ejemplo, saciado o feroz. ujú, Paulina usa un vocabulario más enriquecido por el contexto social de sus estudiantes, ya que sus familias son muy vulnerables. Goretti indica que desea que los niños amplíen su vocabulario, ya que en general su vocabulario es simple. ujú, Y nos siguen perfecto. llegando algunas Sí, respuestas. lo voy leyendo. Sí, efectivamente, algo que aparecía ahí las preguntas, o sea, las respuestas respecto del vocabulario. Efectivamente hay una brecha de vocabulario, sobre todo cuando son niños y niñas que vienen de contextos más desfavorecidos, ¿cierto? Con padres, madres con menos educación, ¿cierto? Por lo tanto, efectivamente, el uso del vocabulario es muy, muy relevante, de este vocabulario un poco más avanzado para los niños y las niñas. Alguien dice acá, Nelly, que las primeras opciones, repetir, reformular y extender, las usa de maneras permanentes en experiencia y cuando hay una focalización en el desarrollo del lenguaje se enfoca en el vocabulario extendido, lo cual está perfecto y un poco es un mensaje que el desarrollo del lenguaje oral, en este caso de este discurso extendido por parte de los niños, se puede dar de manera transversal con cualquier temática, obviamente teniendo en cuenta lo que conversamos antes. ¿Ya? Voy a ahora volver a compartir mi pantalla, que efectivamente el el discurso extendido tiene que, como decía acá, tener complejidad lingüística, generar involucramiento cognitivo, es decir, una profundidad en el pensamiento, la extensión de las oraciones y la profundidad del conocimiento, perdón, del contenido del conocimiento y las dinámicas de interacción. Entonces, en ese sentido, efectivamente cualquier tipo de conversación, incluso una conversación social, por ejemplo, puede promover
el discurso extendido mientras tenga estas características que estamos conversando ahora, ¿ya? Bien, muchas gracias por todas sus respuestas en esta área de preguntas y respuestas. Bien, vamos con lo siguiente. Entonces, acá esto es muy importante porque cuando queremos promover las interacciones orales, tenemos que tener en consideración tres dimensiones de lo que se llama el input de calidad del adulto o la adulta, ¿ya? Es decir, del aporte que nosotros como adultos, adultas hacemos con los niños y las niñas. Una primera dimensión es la que vamos a llamar interaccional, ¿ya? Entonces, el discurso extendido, como les decía, tiene que ser una conversación de ida y vuelta, ¿ya? Hay una atención compartida, se discute sobre cosas que los niños y las niñas dicen, es decir, se construye a partir de las respuestas de los propios niños. Está este concepto de responsividad, es decir, cuando estamos teniendo una conversación con un niño o una niña, muchas veces puede ser que nos digan algo que no estaba en la planificación de lo que estábamos, lo que habíamos preparado, ¿cierto? No tiene tanto que ver con el tópico que se está conversando, pero el adulto, la adulta tiene que ser responsiva y tiene que responder contingentemente, es decir, de acuerdo a lo que va ocurriendo en ese mismo momento al niño o la niña. Entonces, esa es una primera dimensión, ¿ya? La interaccional. ¿Cómo tiene que ser esa interacción adulta, adulta, niño, niña, educador, educadora? La segunda es la lingüística, ¿ya? Y acá tiene que ver con cuál es la complejidad lingüística del lenguaje que vamos a utilizar. Y para eso tenemos que considerar que sea adaptado al nivel de desarrollo del niño y la niña. Como les decía, esto se va a ver muy distinto en sala cuna que, por ejemplo, en un nivel medio mayor o en los niveles de transición. Ya entonces, el tipo de vocabulario, el tipo de preguntas que hagamos, es decir, el tipo de interacciones que tengamos, tienen que ser adecuadas. También el tipo como decíamos, interacciones o estrategias, ¿ya? Como vamos a ver, la repetición no sirve mucho para los niños y niñas más grandes, ¿ya? Y por último, la tercera dimensión para la promoción de las interacciones orales es que el contenido en general tiene que ofrecer este desafío cognitivo, ¿ya? Pero, de nuevo, tiene que ser apropiado para el nivel de desarrollo de las niñas y los niños. Entonces, vamos a ir viendo cada una de estas con temas bien centrales y que es importante que tengan en cuenta para el análisis que vamos a ir haciendo de algunos casos, ¿ya? Entonces, en la dimensión interaccional, lo que les decía, la conversación para promover el discurso extendido tienen que ser conversaciones de ida y vuelta, con múltiples turnos, no puede ser pregunta-respuesta, ¿ya? Tienen que ocurrir al menos 3 o más intercambios para que uno pueda decir, ok, estamos cumpliendo con esta como dimensión, ¿ya? En el caso de los bebés, ¿cierto? ¿Cómo hacemos eso, cierto? El lenguaje oral de los niños y las niñas en esa edad no está, digamos, el lenguaje verbal no, está en pleno desarrollo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos las conversaciones de ida y vuelta? Respondiendo a gestos que hagan los niños y las niñas. Y eso lo vamos a entender como turnos conversacionales, es decir, que el niño balbucee o que el niño toque algo o haga un movimiento, o haga un gesto, se ría o lo que sea, digamos, lo tenemos que tomar como un turno, ¿se entiende? Y de esa manera nosotros responder a ese turno que el niño y la niña está tomando, ¿ya? Para niños más grandes, obviamente, es ya mantener ciertas conversaciones con ellos. Entonces, por ejemplo, uno podría mantener una conversación con los niños y las niñas en estas conversaciones de ida y vuelta de múltiples turnos sobre, por ejemplo, emociones de los personajes en libros y mantener esa conversación. En esa conversación, nosotros tenemos que considerar lo que dice el niño o la niña y responder de nuevo sensiblemente, responsivamente a lo que ese niño o esa niña está diciendo. No podemos, digamos, de alguna manera como cortar la conversación, ¿ya? Porque en el fondo no entendemos o porque no tiene que ver tanto con el tópico. Hay que aprovechar esas oportunidades.
El resultado de estos múltiples turnos es un poco lo que les contaba antes, que es el mejor predictor, ¿cierto? Que la cantidad de turnos es un mejor predictor que incluso la cantidad de palabras que usan los adultos y las adultas con los niños y las niñas. ¿Ya? Entonces, esto de ir ida y vuelta, mantener esta conversación, efectivamente puede ser incluso más efectivo que cuántas palabras el adulto o la adulta utilice en esta conversación. Bien, con respecto a la dimensión lingüística, ya esto tenía que ver con las características de la interacción, respecto de la dimensión lingüística también tenemos que adaptarlo por edad. Entonces, como les decía, en los bebés, con los bebés, ¿cierto? La repetición es la estrategia que predice más el aprendizaje del vocabulario, ¿ya? Entonces, repetir palabras, vamos a ver que enfatizar los sonidos, ¿cierto? También de esas palabras, son lo que la investigación ha mostrado que predice más el aprendizaje del vocabulario, ¿ya? Cuando ya estamos hablando, por ejemplo, de niños de niveles medios, ¿ya? Sí, la idea es utilizar palabras que sean mucho más sofisticadas. En el caso de los bebés podemos utilizar palabras que son más simples, cierto vocabulario menos sofisticado, por supuesto. En el caso de los niveles medios tenemos que intentar utilizar ya una diversidad de palabras y mayor sofisticación. Dentro de las estrategias que podemos usar son las preguntas abiertas, ¿cierto? El extender lo que el niño o la niña dijo, ¿ya? Si el niño me responde con una sola palabra, yo puedo extender y reformular, por ejemplo, utilizando una oración completa. En el caso de los niveles de transición, acá sí tenemos que comenzar con una sintaxis mucho más compleja y utilizar sí ya vocabulario sofisticado. Muchas veces ese vocabulario más sofisticado tiene que ver con lo que aparecen en libros, en textos, ¿cierto? Donde aparecen palabras que muchos llaman como de nivel 2, ¿cierto? Que no aparecen en el lenguaje oral o cotidiano. Entonces, en este caso también es importante utilizar una sintaxis mucho más compleja nosotros como adultos y un vocabulario mucho más sofisticado, de manera de promover el desarrollo cognitivo y la comprensión oral. Acá la extensión, ¿cierto? La reformulación y las preguntas abiertas son las centrales, ¿ya? Las preguntas que son de por qué, cómo, por ejemplo, que producen que los niños tengan que dar una explicación, son las más adecuadas, por ejemplo, para promover este lenguaje, perdón, este discurso extendido. Bien, y ahora, respecto de la dimensión conceptual, ¿se acuerdan que habíamos hablado que hay una dimensión interaccional? Es decir, ¿cómo debe ser esa interacción? Contingente, responsiva, sensible, múltiples turnos. La lingüística tiene que ver con esto, con la complejidad de la sintaxis, el tipo de palabras que utilicemos y el tipo de estrategias de interacción oral. En el caso de la dimensión conceptual tiene que ver con, de nuevo, cuán abstracta es el tópico o el tema que se está conversando. Entonces, acá vamos del aquí y ahora, ¿cierto?, a lo abstracto. En el caso de los bebés, tenemos que hacer el habla centrada en el aquí y ahora, en los objetos y eventos que están presentes y familiares en el fondo, en esa conversación que se mantiene con el bebé, ¿cierto? Entonces, lo que estemos utilizando en ese momento, lo que esté haciendo el niño en ese momento, el bebé, el aquí y el ahora. Ya cuando pasamos de los niveles medios en adelante, podemos ya empezar a introducir temas más abstractos, ¿ya? Porque cognitivamente los niños ya empiezan a estar más preparados, ¿cierto?, para este pensamiento más simbólico o más abstracto. Entonces acá, por ejemplo, una de las cosas que funciona bastante bien es hablar, por ejemplo, sobre eventos pasados o eventos futuros, ¿ya? En los niveles de transición, acá ya podemos hablar propiamente tal de lo que se llama el lenguaje descontextualizado, que es un lenguaje que va más allá de lo que está presente en el aquí y el ahora. Y acá es donde, por ejemplo, podemos utilizar interacciones o tipos de preguntas o cualquier tipo de input, digamos, que permita que los niños hagan explicaciones causales, es decir, cuál es una causa y cuál es una consecuencia,
por ejemplo, la realización de hipótesis y de por qué se están realizando ese tipo de hipótesis, por ejemplo, y también discusiones mucho más elaboradas, por ejemplo, sobre el pasado. ¿Ya? Era una de las cosas que veíamos en los niveles medios, pero en este caso ya pueden ser incluso mucho, mucho más elaboradas estas conversaciones que se tienen con los niños en términos de la dimensión conceptual. Entonces, en resumen, con respecto a las características, ¿cierto?, del discurso extendido y también de cómo lo promovemos, qué cosas tenemos que tener claras nosotros, nosotras cuando estamos interactuando con los niños, es uno, la responsividad, ¿ya? Responder contingentemente a las vocalizaciones y gestos infantiles, en el caso de los bebés, y luego las respuestas que nos puedan entregar los niños y las niñas, que obviamente van a tener una complejidad sintáctica también distinta, ¿ya? En segundo lugar, la adaptación. Tenemos que ajustar la complejidad lingüística al nivel del desarrollo del niño. La interacción tienen que ser conversaciones de ida y vuelta, y esto desde el nacimiento. ¿Ya? Entonces, efectivamente, con los bebés uno puede tener conversaciones y debe promover estas conversaciones de ida y vuelta. Y el último punto, digamos, es el desafío, ¿ya? Tenemos que ir gradualmente, ¿cierto? Como veíamos, de acuerdo a los estadios del desarrollo, introduciendo contenido conceptual mucho más abstracto, ¿ya? Entonces, pasamos desde lo que es el aquí y el ahora, los objetos que están presentes, las cosas que están pasando en ese mismo momento, ¿cierto? A introducir tópicos mucho más abstractos, ¿cierto? De algo que no está aquí en el presente, algo que pasó, algo que podría pasar, ¿cierto? Algo que siente el niño o la niña, los sentimientos o las emociones de un personaje del cuento, ¿cierto? Preguntas que tengan que ver con ponerse en el lugar del otro también. Entonces, en general, el desafío tenemos que ir viéndolo desde cuál es el nivel de abstracción. Bien, entonces les voy a mostrar un ejemplo acá, y en general, en esta parte que viene, vamos a ver algunos ejemplos. Este es uno en video, ¿ya? Sobre el habla, lo que se llama el habla dirigida al bebé, ¿ya? Y luego vamos a ver también algunos ejemplos de casos escritos, ¿ya? De nuevo, estos casos y estos videos no son perfectos, son reales, son de interacciones en aula, ¿cierto? En las cuales hemos realizado investigación, pero que muestran y ejemplifican bastante bien lo que uno anda buscando, ¿cierto? Con la promoción del discurso extendido. Entonces, en primer lugar, el habla dirigida al bebé, o IDS por sus siglas en inglés, ¿cierto? Las características que tiene esta habla dirigida al bebé es, uno, la entonación exagerada. Entonces, no hay que tener miedo de ser exagerados al momento de hablar con los bebés, ¿ya? En la entonación. Les encanta, ustedes lo saben, ¿cierto? Les llama la atención. La claridad fonológica, ¿ya? La repetición léxica, es decir, repetir las palabras. Ya hablábamos que la repetición es la mejor estrategia en este caso. Y la simplicidad gramatical, ¿ya? Acá en este caso, de nuevo, no estamos... no es el caso ya de los niveles medios o de los niveles de transición donde queremos incorporar una, una sintaxis mucho más compleja. Acá simplicidad gramatical, pero eso no significa simplificar necesariamente el lenguaje, ¿ya? Pero sí utilizar oraciones que sean mucho más cortas, precisas, simples. Ujú. Luego, ¿cuáles son los beneficios de esta habla dirigida al bebé? Que los bebés, y en el fondo hay investigaciones que han mostrado, que muestran que los bebés tienen mucha más activación cerebral cuando están teniendo estas conversaciones de un adulto que está conversando con ellos, que simplemente escuchar a otros adultos hablando. Entonces, esta idea de la interacción, de hablar dirigidamente al bebé, es muy relevante, ¿ya? Aprenden mucho más, ¿cierto? El vocabulario, por ejemplo, y tienen mayor activación cerebral cuando eso ocurre versus que simplemente escuchar a otros hablar. En este caso, el habla dirigida al bebé facilita la atención y el procesamiento del lenguaje en bebés,
¿ya? Entonces, ese sería como las características y lo que se recomienda, y es algo que uno también puede recomendar a los padres, madres de cuidadores de esos niños y niñas. Bien, les voy a mostrar em, ahora un breve videito de habla dirigida al bebé. De nuevo, no son perfectos, pero sí logran ilustrar esta idea. ¿Se ve el video? No, parece que no. No está corriendo. Ah, ya, pero está puesto, ¿sí? ¿Y ahí? Ahí sí, ¿verdad? ¿Quieres saber qué estoy desatando? ¿De eso me estabas conversando? ¿Ah? ¿Te interesa más la bolsa que tu chupete? Pues eres una curiosa. Estoy sacando mis zapatos. Esto está sucio. Pero eso lo tenía aquí en la bolsa. Si quieres alcanzarlo, imposible. Es una bolsa que está sucia. La vamos a guardar y nos vamos a ir a bañar ahora. ¿Te gusta la agüita? Oye, mi amor. Elena, mírame. ¿Te gusta la agüita? Vamos a ver a tus monitos. ¿Cómo lo pasaste hoy día, hija? ¿Fuiste a la feria del libro? A la feria del libro se llama. Te encontraste con una autora de un libro que te gustó. ¿Eh? Este chalequito ya nos queda chico. Oye, está muy grande. Nos queda un poco chico este chaleco. Sentarse. Ya, vamos a dejar el chaleco ahí. ¿Quieres tu chupete para rascarte las encías? ¿Sí? Bien. Voy a volver a compartir la presentación. Bien. Entonces, ese era un pequeño ejemplo del habla dirigida al bebé. Como veían que efectivamente lo que conversaban principalmente tenía que ver con lo que estaba ocurriendo en el aquí y el ahora, ¿cierto? Los objetos que estaban ahí presentes, el tema del baño, ¿cierto? El chaleco, y también ahí la entonación exagerada, ¿cierto? El llamar la atención finalmente de los niños y las niñas. Bien, ahora a continuación vamos a hacer un análisis de casos, ¿ya? En este caso vamos a ver un video y luego vamos a leer algunos casos escritos, ¿ya? Y la idea es que para cada uno de estos casos tengo algunas preguntas para ustedes y la idea es que las vayan contestando en el espacio de preguntas y respuestas, ¿ya? Entonces, vamos a ver un primer video y las preguntas que tienen que tener en mente es, obviamente, pensando en las tres dimensiones del discurso extendido, ¿cierto? La complejidad lingüística, la dimensión interaccional y también la complejidad del contenido, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que hizo la adulta? ¿Qué estrategias, qué interacciones utiliza para extender el lenguaje de Elena? Y después también que me cuenten qué características tiene el habla de esta adulta, ¿ya? Les voy a mostrar de nuevo el videíto
para que ustedes después contesten estas preguntas en las preguntas y respuestas. Entonces son, ¿qué hizo la adulta para extender el lenguaje? ¿Y qué características tiene el habla de esta adulta? ¿Quieres saber qué estoy desatando? ¿De eso me estabas conversando? ¿Ah? ¿Te interesa más la bolsa que tu chupete? Porque eres una curiosa. Estoy sacando mis zapatos. Esto está sucio. Por eso lo tenía aquí en la bolsa. Si quieres alcanzarlo, imposible. Es una bolsa que está sucia. La vamos a guardar y nos vamos a ir a bañar ahora. ¿Te gusta la agüita? Oye, mi amor. Elena, mírame. ¿Te gusta la agüita? Vamos a ver a tus monitos. ¿Cómo lo pasaste hoy día, hija? ¿Fuiste a la feria del libro? A la feria del libro se llama. Te encontraste con una autora de un libro que te gustó. ¿Eh? Este chalequito ya nos queda chico. Oye, está muy grande. Nos queda un poco chico este chaleco. Sentarse. Ya, vamos a dejar el chaleco ahí. ¿Quieres tu chupete? Para rascarte las encías. ¿Sí? Bien. Entonces, estoy leyendo sus respuestas. Entonces dice, por ejemplo, la adulta relata de manera presente las acciones que realiza, anticipa lo que va a pasar para que la niña pueda comprender, va verbalizando lo que hace la niña, describieron los objetos, ¿cierto? Actividades que hicieron, le pide que la mire, ¿cierto? Dice, inicia y mantiene una conversación y recurre a lo sucedido en el día y recurre, como decían, en los objetos que estaban ahí, ¿cierto? El zapato, ¿cierto? La bolsa que le llamaba la atención a Elena. Hay una conversación, como dice muy bien Natalie, centrada en el aquí y el ahora. Es responsiva, utiliza efectivamente una entonación exagerada en el lenguaje, como decíamos, tiene que haber esa entonación porque funciona muy bien. Es cariñosa también, en el fondo es acogedor. Recuerden que esto también genera vínculos, como ustedes muy bien saben. El lenguaje es la forma que tenemos también de vincularnos emocionalmente con los niños. Reacciona a los gestos y la exploración de la niña, el contacto visual. Eh, Ve y le habla esperando algún gesto de Elena, espera, responda a los turnos, perfecto. Entonces, efectivamente, va verbalizando y manteniendo la conversación. Eso es muy importante, porque uno puede efectivamente verbalizar, por ejemplo, lo que está ocurriendo, pero es importante de fijarse qué es lo que hace el niño o la niña, la contingencia, como decíamos. ¿Qué gesto hace? ¿Qué le llama la atención? ¿Qué no le llama la atención? ¿Cierto? En este caso el zapato, después el chupete, etcétera. Muy bien. El tono de voz. Muchas gracias por sus respuestas. Sonido, entonación, acercándose a ella, etcétera. Bien. Vamos ahora a un análisis de un caso, pero este está escrito, ¿ya? De nuevo, son conversaciones reales que hemos visto en aulas, ¿cierto? Y la pregunta que les quiero hacer en este caso es, ¿qué hizo la educadora, en este caso, que ayudó a extender el lenguaje de Vicente? ¿Cómo reformuló y enriqueció el vocabulario, específicamente en este caso? Entonces, dice Vicente, dice pana.
Educadora, sí, amor, es plátano. ¿Está blandito? Vicente, sí. Educadora, blandito y dulce, ¿cierto? ¿Quieres más? Vicente, ma, te gustó mucho el plátano. Veo que lo estás saboreando con ganas. Vicente, rico. Está rico. A ti te gusta el plátano porque es suave, como una esponjita, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo la educadora específicamente que ayudó a extender el lenguaje de Vicente y cómo reformuló y enriqueció el vocabulario? Dice preguntas abiertas. Le dio un contexto más completo a las palabras aisladas, sí, perfecto, que menciona el niño. En el fondo ella reformula, dice pana, y en este caso ya le dice es plátano. Después dice ma, como más, y dice te gustó mucho el plátano. Entonces le otorga, digamos, la oración completa respecto de este ma que es de más, ¿cierto? Refuerza las palabras, le da la característica del plátano, ¿cierto? Que enriquece la respuesta del niño. Utilizó el interés del niño, eso es muy importante, ¿cierto? En esta, de nuevo, como hablábamos, no es necesario estar haciendo una experiencia específica para el desarrollo del lenguaje, sino las conversaciones cotidianas, en este caso de alimentación, le va otorgando, digamos, por ejemplo, mayores etiquetas verbales, el nombre del plátano, que es dulce, reformula, ¿cierto? Al más le dice, te gustó mucho el plátano, porque va narrando en el fondo lo que el niño está haciendo acá. Espera turnos para seguir la conversación. Efectivamente, esto es una, si se dan cuenta, una conversación múltiple de turnos, ¿ya? Es una conversación como la que tenemos todos nosotros adultos, donde deberíamos considerar lo que el niño o la niña hace o dice. Perfecto. Esto es un ejemplo de una sala de de nivel medio heterogéneo, ¿cierto? Reformula la palabra, enriquece el vocabulario, modelo gramatical más complejo. En este caso, si se dan cuenta en términos de la dimensión conceptual, aún estamos en el aquí y el ahora, ¿cierto? Porque esto efectivamente todavía no es tan abstracto, ¿ya? Lo cual está perfecto siempre y cuando, como dice acá, extendamos ese lenguaje, tengamos los múltiples turnos, ¿cierto? Como es un nivel medio heterogéneo, tenemos niños y niñas entre 2 a 4 años, entonces efectivamente este niño probablemente era mucho más chiquitito, ¿ya? Las preguntas efectivamente, como dice acá, son cerradas, no hay preguntas abiertas, ¿cierto? Lo cual no necesariamente está mal, porque ella utiliza otras estrategias, que es la reformulación, efectivamente, no le dice, como dice Patricia, así no se dice, eso es muy importante, sin castigar, entre comillas, el error. Entonces, efectivamente, acá ella utiliza la reformulación y la incorporación de vocabulario más eh, complejo, en este caso, para ese niño, niña que todavía no dice plata. Perfecto. Voy viendo las oraciones completas que les entrega. Es responsiva. Usa lo que el niño está expresando, ¿cierto? Es contingente. Muy bien. Vamos al siguiente caso. Este es un poco más largo y lo voy a leer, sigue en la siguiente página, ¿ya? Este es un contexto de enseñanza de las instituciones, ¿cierto? El hospital, ¿cierto? No sé, carabineros, etcétera, etcétera. Entonces la educadora dice, ¿cuál será esta institución? Niño uno dice los doctores, niño 2 dice los doctores. La educadora dice los doctores, bien. Hay una niña 3 que dice enfermeras. La educadora dice, sí, también hay enfermeras y enfermeros. ¿Y por qué vamos a esta institución? Niña 3 no lo sé. Educadora, ¿por qué llegamos al hospital?
Niña 3, porque estamos enfermos. Sí, dice la educadora, porque estamos enfermos. ¿Y cuándo nos enfermamos? Un niño 4 dice rodilla. Dice, ¿cómo rodilla? Pregunta la educadora. El niño 4 dice, la rodilla, duele. Ah, sí, porque te duele la rodilla. Eso lo ve un médico o médica que se llama traumatólogo porque ve los huesitos. ¿Qué más? Niño 5, yo voy a ir al hospital con mi mamá. La educadora dice, ¿por qué tienes que ir al hospital tú? Para la guagua, dice el niño 5. Ah, tu mamá está embarazada, ¿cierto? Dice la educadora. El niño 5 dice, sí. La educadora responde, sí, tiene que ir al doctor para revisar que todo esté bien con el bebé. Bien, lo voy a volver a poner acá, o sea, voy a poner las preguntas. Entonces, de nuevo, pregunta uno, ¿qué hizo la educadora que ayuda a extender el lenguaje de los niños, en este caso que son varios? ¿Qué estrategias específicas utilizó de las que hemos conversado? Reformulación, preguntas abiertas, repetición, ¿cierto? Y de nuevo, ¿de qué nivel creen que son estos niños y niñas de la EP? ¿Ya? ¿De qué edad más o menos serían estos niños que están manteniendo esta conversación con la educadora? Voy a volver a poner el caso para que lo miren y vean específicamente entonces qué tipo de interacciones utilizó para extender el lenguaje de estos diversos niños. Fran, avisarle a las y los participantes que les copiamos las preguntas en el chat para que pudieran leer con atención las láminas. Muchas gracias, Javier. Ahí pasé a la siguiente también para que se fijen en las otras partes de esta interacción. Bien, veo que van llegando las respuestas. Dice, vamos a ver desde acá. Algunos dicen nivel medio mayor, transición. Utiliza una pregunta abierta, ¿cierto? En esta parte, la primera, cuando dice, sí, también hay enfermeros y enfermeras, y dice, ¿y por qué vamos, ¿cierto?, al doctor o al hospital? No me acuerdo. Ay. Dice que, bueno, preguntas abiertas, da contexto, incorpora palabras nuevas, efectivamente, habla del hospital, habla de estar enfermo, habla también, por ejemplo, dice, para la guagua, habla, ah, tu mamá está embarazada, entonces en ese caso extiende, ¿cierto? Y le da una nueva etiqueta, ¿cierto? Para lo que el mismo niño estaba diciendo. Hay conversaciones de vuelta, dice que está la dimensión conceptual, ¿cierto? Realiza extensión, dice creo que es un nivel de transición, usa situaciones del pasado y el presente, incorpora, como dice la palabra, traumatólogo, ¿cierto? Cuando le dice que son los médicos que tratan los huesitos. Múltiples turnos, si ustedes se dan cuenta, son distintos niños, pero con la mayoría ella va manteniendo esta conversación. Por ejemplo, con el niño 3 mantiene toda esta cantidad de turnos, ¿cierto? Enfermeras, sí, también hay enfermeras. ¿Y por qué? No lo sé. ¿Por qué llegamos al hospital? Porque estamos enfermos, sí, porque estamos enfermos. ¿Y cuándo nos enfermamos? Y luego mantiene una segunda conversación de múltiples turnos con el niño 4 cuando hablan de la rodilla.
fue responsiva efectivamente al seguir la conversación con el niño, ¿cierto? Considera lo que dice el niño, ¿ya? Cuando dice no lo sé, bueno, ya dice, bueno, pues entonces trata de decir, bueno, ¿cómo lo hacemos de otra manera? ¿Por qué llegamos al hospital? Ah, porque estamos enfermos. Luego, con respecto a la rodilla, dice, ¿cómo la rodilla? En vez de decir, ah, sí, la rodilla, muy bien, ¿cierto? Dice, ah, porque te duele la rodilla. ¿Ya? Cuando dice que va a ir al hospital con su mamá, el niño 5, ella dice, ¿por qué tienes que ir al hospital tú? Para la guagua. Entonces, ah, tu mamá está embarazada. Vincula la realidad también de cada niño con la experiencia, recuerda recuperar los intereses y la participación activa de los niños y las niñas. Y veo que dice medio mayor, niveles de transición. Efectivamente, este es un nivel medio mayor de este ejemplo. Entonces, efectivamente vemos repetición, pero es lo menos, ¿cierto? Ya acá vemos que la educadora, más que repetir, ¿cierto?, las palabras o simplemente narrar, va realizándole preguntas a los niños y a las niñas, le entrega, hace una extensión, reformula lo que dice el niño para dar una oración completa, introduce vocabulario más sofisticado, ¿cierto? Como hospital, traumatólogo, ¿cierto? Están viendo las instituciones. Y efectivamente más abstracto, como dice acá. Si bien todavía en este caso del contexto obviamente tenían un mural donde estaban las distintas como ilustraciones de ciertas instituciones, sí hablan un poco de los hechos pasados, como o lo que tengo que ir porque me duele la rodilla, o que tengo que ir al hospital más adelante, y hablan de por qué va a ir al hospital. Excelente. Entonces, sí, efectivamente es un nivel medio mayor. Entonces, obviamente uno ve acá que está más adaptado el lenguaje. Entonces, la repetición en el caso de los niveles ya medios en adelante no es que no se pueda repetir, pero no es lo que va a generar realmente un cambio en su complejidad, en este caso, por ejemplo, sintáctica. ¿Ya? El utilizar preguntas, perdón, respuestas mucho más complejas. Bien, excelente. Muchas gracias por todas sus respuestas. Bien, vamos a, a un segundo caso. Y en este segundo caso, el contexto es una conversación post a una salida a un parque, ¿ya? A una salida pedagógica, ¿cierto? Entonces Gaspar dice, vi una araña gigante, estaba en una rama. La doctora le dice, ¿en serio? ¿Era muy grande? Gaspar, así de grande, y hace el gesto. La educadora le dice, ¿y qué estaba haciendo? Tejiendo, como con hilos. ¡Qué buena! Estaba tejiendo su telaraña, como si fuera una red, ¿cierto? ¿Y tú la miraste de cerca, te alejaste? Gaspar, la miré, no me dio miedo. Valiente tú, y qué bueno que no la tocaste. Así puede seguir haciendo su casita. ¿Qué crees que come una araña como esa? No puse el siguiente párrafo. Pero de nuevo, acá las preguntas para ustedes, si Javier me ayudas, es uno, escriban una frase que la educadora podría haber dicho, en el fondo hipotéticamente, que no fomentara el discurso extendido, ¿ya? ¿Qué podría haber hecho de otra manera la educadora que realmente no fomentara el discurso extendido? Y en segundo lugar, ¿qué estrategias, de nuevo, interacciones utiliza la educadora para promover el discurso extendido en este caso? Ya Javier las dejó en el chat y voy a volver a poner acá el caso para que ustedes se vayan fijando en esta conversación que tenían los niños y niñas. Bien, voy viendo algunas. Dice, podría decir que bueno, qué bueno que viste la araña y cortar la conversación, ¿cierto? O Carolina dice, una araña, no me gustan, y por lo tanto probablemente la conversación no hubiese seguido. Le podría haber dicho, no hay que acercarse a las arañas y dejar la conversación. En el fondo, no considerar, ¿cierto? Esto es la contingencia, ¿cierto? Lo que el niño o la niña está diciendo. Una frase que solo dijera qué suerte tuvo por encontrarla. Responderle al niño, ah, con eso no.
Mejor no la moleste o te gustó la araña o no te gustó. ¿En serio? Qué bueno. Y ahí cortaríamos efectivamente. Qué miedo, a mí no me gustan las arañas. Qué bien que he visto una araña, ¿cierto? Y cortar ahí en eso. Qué miedo me dan las arañas. Aléjate de ella. Qué miedo. Haber dejado efectivamente los intereses. O la educadora dijera, qué entretenido, ¿cierto? Bien, ¿y qué estrategias utiliza en este caso la educadora? Específicas. Extensión del vocabulario, dice Giovannina, utiliza múltiples turnos, ¿cierto? Dice preguntas abiertas, reformulación. Entonces, efectivamente, la última pregunta es abierta, no continúe con el, pero efectivamente dice, ¿qué crees que come una araña? Dice extensión del vocabulario, ¿cierto? Utiliza una sintaxis más completa, más compleja, perdón, y palabras específicas. Por ejemplo, ¿de qué hablan al final? Que ya es mucho más abstracto y que efectivamente utiliza un vocabulario más eh, sofisticado, si quieren. Reformula, amplía. Efectivamente amplía el conocimiento, entrega más información, como dice Marta, sobre las arañas y un vocabulario nuevo sobre las arañas, como usar la telaraña, ¿cierto? Etiquetar la acción, ¿cierto? De que estaba tejiendo como con hilos. Eso es tejer su telaraña. La pregunta abierta es la última, ¿cierto? Principalmente, pero va en estas interacciones ida y vuelta. Entonces utiliza telaraña, extensión de vocabulario, reformulación. Luego el que cree, ¿cierto? Que tiene que ver de nuevo con la dimensión conceptual, ¿cierto? Que habíamos hablado. El que crees tú eh, tiene que ver más con lo que, con una, en el fondo, algo que el niño y la niña puede saber o no, puede que tener que inferir en ese momento, tener que pensar, ¿cierto?, acerca de eso. Eh, Utiliza también, si se dan cuenta, la valentía, como dice acá, que es un concepto abstracto y que tiene que ver con la emoción, entre comillas, o lo que sintió el niño, que la miró y que no le dio miedo. Entonces conecta el miedo, ¿cierto?, con la palabra, ¿cierto?, valiente. Perfecto. Claro, efectivamente es mucho más abstracto lo que habíamos hablado de valiente, ¿cierto? Y como ustedes muy bien decían, el, la promoción de un desarrollo cognitivo mayor, ¿cierto? Más profundo, y la invitación a hipotetizar. Bien. Y esto efectivamente, alguien dice, es un nivel de transición, y efectivamente es un nivel de transición, ¿cierto? Donde se van introduciendo, sí, por supuesto, palabras que son un poco más complejas, una sintaxis mucho más compleja también, estaba tejiendo su telaraña, como si fuera una red, entrega el vocabulario, vamos a volver del tejido, la valentía en este caso, y luego esta pregunta abierta realmente que lleva a
que el niño tenga que hipotetizar, si es que no sabe, ¿cierto? ¿Qué es lo que él cree que podría comer la araña? Y después, obviamente, esta conversación se podría seguir extendiendo, ¿ya? Muchas gracias por sus respuestas. Bien, entonces como puntos claves de lo que hemos conversado, uno es que tenemos que recordar que el discurso extendido no es simplemente hablar mucho. Ahora, entre no hablar y hablar, siempre es mejor dar la oportunidad que los niños hablen y conversen, ¿ya? Pero cuando estamos hablando, ¿cierto?, del discurso extendido, lo que queremos no es solo hablar mucho, sino favorecer el pensamiento, ¿cierto? La expresión oral, ¿cierto? Y eso cómo se hace a partir de la introducción de vocabulario para que los niños comprendan el nuevo vocabulario y también puedan utilizarlo, y una sintaxis mucho más compleja. Y la comprensión. Si el niño conoce nuevas palabras, puede utilizar nuevas palabras, se abra temas conceptuales un poco más desafiantes, también va a poder comprender mejor oralmente y posteriormente comprender eh, a partir de la lectura, ¿ya? Segundo, reformular lo que dicen los niños y niñas con oraciones completas y vocabulario más elaborado, ¿ya? Porque eso es lo que promueve el desarrollo lingüístico cuando estamos hablando de la dimensión lingüística del discurso extendido, ¿ya? La anterior tenía mucho más que ver con lo conceptual. Las interacciones deben ser responsivas, conectar con lo que dice el niño sin cortar ni cambiar el tema rápidamente. Entonces, cuando nosotros queramos y nos propongamos extender el discurso extendido, tenemos que mantener estas conversaciones. Es cierto, obviamente, que no en todos los momentos de la jornada, ¿cierto? Puede ocurrir necesariamente esto, pero hay que sí dar un espacio. Y como yo les decía, las interacciones responsivas pueden ocurrir en momentos de conversación social, en momentos de alimentación, ¿cierto? No necesariamente en, por ejemplo, la lectura de cuentos. Obviamente también se puede introducir, pero es importante eso, la transversalidad de las interacciones orales para desarrollar el lenguaje y específicamente la expresión oral de los niños y las niñas. Clave para los niveles más de niños y niñas más grandes, ¿cierto? Hacer preguntas abiertas que inviten o a narrar, por ejemplo, qué es lo que se hizo un día, a explicar, ¿cierto? ¿Cómo crees eh, que se sentiría el personaje del cuento y por qué se sentiría de esa manera, por ejemplo? Imaginar, muchas veces cuando se realizan actividades de juego, sobre todo de juego más simbólico, con los niños más grandes, ¿cierto? Los niveles medios, en medio mayor, probablemente en adelante, pedirle a los niños que hagan sus representaciones, ¿cierto? Escuchar lo que van hablando significa que están imaginando y para poder narrar lo que imaginan van a utilizar probablemente un lenguaje mucho más complejo, ¿ya? De nuevo, el foco no está solo en enseñar palabras, ¿ya? Entonces, sí, efectivamente, uno piensa mucho comprensión oral, promoción del discurso extendido, de la expresión oral, más palabras. Bueno, sí, por supuesto, eso es muy, muy, muy relevante, pero no es solo eso, sino es sostener conversaciones que sean significativas y auténticas, ¿ya? Entonces, la autenticidad, ¿cierto? Que veíamos en estos ejemplos que vimos, tanto desde el bebé hasta el último, son conversaciones significativas y auténticas, ¿ya? Entonces, un poco para el discurso extendido, ¿cierto? Es muy importante esta otra dimensión eh, de la interacción que es la sensibilidad del adulto y la adulta, ¿ya? Y la sensibilidad, es decir, poner atención a lo que los niños están diciendo, considerar sus respuestas, genera la responsividad. Entonces, primero la sensibilidad, que quiere que ver con eh, considerar lo que el niño está diciendo, escucharlo, escucha atenta, ¿cierto? Si uno corta una conversación, ¿cierto?, con los niños y las niñas, muchas veces el niño puede sentirse poco valorado, como que su opinión no importa. Entonces, un poco como habíamos hablado, las mejores interacciones son aquellas donde el niño, ¿cierto?, tiene varios turnos
y se sienta escuchado y valorado. Entonces, algo también importante para un poco ustedes también ir analizando sus propias interacciones y lenguaje en las conversaciones es que no sean ustedes necesariamente las que hablen más. Eso va a ir dependiendo obviamente de las edades, pero siempre devolver, ¿ya? Por eso, de ida y vuelta, de manera de que finalmente lo que tengamos son que sean niños los que hablan más que el adulto propiamente tal, ¿ya? Bien, entonces acá hay un Padlet, ¿cierto? Para que ustedes, ahí también si me pueden ayudar, gracias Javier, si pueden completar en el muro con una idea concreta, ¿ya? Que aplicarías, por ejemplo, mañana, ¿ya? En tu aula para fomentar el discurso extendido. Puede ser algo muy específico, puede ser algo un poco más amplio, ¿cierto? Pero una idea concreta de cómo mañana mismo ustedes quisieran fomentar el discurso extendido, ¿ya? Y de ahí les voy a mostrar sus respuestas para que vayan viendo eh, ideas que a ustedes se les van ocurriendo. Y recuerden siempre la dimensión interaccional, la dimensión lingüística, de la complejidad lingüística y la conceptual, ¿ya? De acuerdo, obviamente, a los niveles con los que ustedes trabajan. Lo voy a dejar ahí un segundo más por si acaso y luego les voy a ir mostrando el Padlet. Bien, acá estoy compartiendo el Padlet. Entonces, por ejemplo, dice acá profundizar en la hora del encuentro. Otra que me parece súper interesante es esta idea de estar consciente de las conversaciones que tengo para poder identificar si estoy promoviendo el discurso extendido. Entonces, efectivamente, tiene que ver con esto, con la atención y la sensibilidad, que es estar con las antenas bien abiertas en las conversaciones que yo voy teniendo, porque de nuevo, esto se puede realizar en cualquier momento, no solamente cuando estamos haciendo eh, la experiencia, por ejemplo, que tenga que ver con lenguaje. Dice, llevar algún registro para asegurar al menos 3 devoluciones en las conversaciones con los niños y las niñas. Excelente, me parece muy bien el registrar de manera de estar mucho más consciente de lo que estoy haciendo. Dice, realizaría más actividades relacionadas con la dimensión interaccional, reformular con oraciones completas. Dice, preguntando cómo se sienten hoy, referidos a sus emociones. Entonces, muy bien, ahí en el momento en que si usted pregunta cómo se siente, luego hay que retomar lo que van diciendo los niños para que efectivamente se cumplan los múltiples turnos y podamos profundizar en lo que el niño o la niña va diciendo. Dice, hacer grupos pequeños y conversar a partir de una pregunta, que podría ser, ¿qué es lo que más te ha gustado del colegio? Perfecto. De nuevo, todo esto va a tener que ver también, ustedes van pensando en cuál es la complejidad, ¿cierto? De acuerdo al nivel de los niños. Dice, por ejemplo, incorporar mayor cantidad de lenguaje sofisticado, potenciar la multiplicidad de turnos, realizar mayor cantidad de preguntas abiertas, em, promover más la dimensión interaccional y no solo la adquisición de nuevas palabras, ¿cierto? Además que en la dimensión interaccional, ¿cierto?
al yo introducir ya nuevas palabras, quizás antes, etcétera, puedo promover que los niños las usen, además de comprenderlas, ¿ya? Establecer conversaciones con temas de intereses de los niños, dinosaurios, reciprocidad y de forma responsiva. Dice, acá había una idea que era contar un cuento sin final y pedirles a ellos que narren el posible final, y ahí lo importante es que ustedes, al escuchar lo que dice el niño, puedan devolverle el turno, ¿ya? No solo decir, muy bien, el siguiente, que es lo que muchas veces pasa. Y no estoy diciendo que tenga que ser siempre así, pero cuando queremos y tenemos esa intencionalidad pedagógica, podemos darnos el tiempo para poder ir ida y vuelta. A ver, veamos más. Dice mayor diálogo en las jornadas de almuerzo, ¿cierto? Una súper buena opción para tener conversaciones con los niños. Dice, nos toca el taller de ciencias, por ejemplo, formular hipótesis y pedirle a los niños que comuniquen sus hipótesis, generar debates, tomar palabras nuevas de cuentos, observar con atención, acá dice, los intereses de los bebés y en función de ello intervenir, realizar juego veo-veo y a través de la información de una imagen específica hacer preguntas abiertas para potenciar los turnos. Dice acá, mañana trabajaré el ciclo de la vida de la mariposa. Esto generará muchas inquietudes, ¿sí? Palabras nuevas, motivará la exploración y también les permitirá que entreguen sus conocimientos previos. Entonces ahí no olvidar en esa conversación probablemente previa o luego del ciclo de la vida de la mariposa, generar la conversación. Dice acá, mañana ver el planeta Tierra y los seres vivos, comenzaré preguntando qué saben del planeta Tierra y los seres vivos para que ellos narren lo que saben y así enriquecer el vocabulario. Entonces ahí en el turno de vuelta, ¿cierto? Del adulto, la adulta se puede reformular o volver a hacer otra pregunta para que el niño o la niña pueda extender más eh, su discurso en el caso de que responda, por ejemplo, solo con una palabra, ¿ya? Preguntas abiertas, utilizar estas estrategias en momentos de las actividades constantes, ¿cierto? Entonces, de nuevo, como ir más allá de pensar solamente en la experiencia de aprendizaje, la hora del cuento, poner tema de conversación de la rutina sobre algún problema que se presentan entre pares, que les permitan dar ideas. Excelente. También todas las temáticas que tengan que ver con las habilidades sociales propiamente de los niños o de resolver problemas pueden generar efectivamente un discurso más extendido en el niño y la niña si permitimos también a partir del input de ustedes ir profundizando en esas posibles soluciones que ellos entreguen. Dice como actividad específica la hora de almuerzo colación, finalizar qué comieron, que vayan respondiendo y así ir conversando sobre los alimentos que les gusta, perfecto, para ir profundizando. Muchísimas respuestas, Fran. ¿Podremos Sí, compartir después estas respuestas para que la vean entre ellos? perfecto. Sí, por supuesto, están muy buenas. Escuchar más. Entonces, de nuevo, siempre les voy a compartir ahora otra cosita muy corta que se los vamos a hacer llegar, que es una mini guía que preparé, que no sé si se ve, espera. ¿Se ve, cierto? Se ve muy pequeño. Sí se ve, pero ahí sí, medio cortado, pero sí. Ya, dame un segundo. Acá, ahí sí.
Bien, entonces dice guía para el análisis de interacciones y un poco en la lógica de que alguien decía el registro o el de como autoestudiarse uno mismo. eh, Esta guía dice es para apoyar obviamente la formación docente inicial y continua y se enfoca en este fomento del discurso extendido. Entonces son preguntas en el fondo para analizar sus propias interacciones. Uno, uso de etiquetas verbales más avanzadas. La pregunta es, ¿la educadora o ustedes, el educador, modela vocabulario más complejo sin dejar de ser comprensible? Nombre emociones, acciones o conceptos usando términos específicos y variados. Segundo punto, la responsividad. Responde a las ideas de los niños retomando lo que hice en lugar de cambiar el tema. Se adapta al interés del niño o de la niña en el momento. Tres, la reformulación y extensión sintáctica. La educadora o ustedes reformulan lo que el niño dice usando oraciones completas y más elaboradas y de nuevo considerando obviamente el nivel de desarrollo. Expande el significado de lo dicho sin corregir ni imponer, un poco lo que alguien comentaba en las preguntas y respuestas, ¿cierto? De que en uno de los casos no es que la educadora le dijera, no, eso está mal o no tiene nada que ver, ¿sí? O así no se dice, ¿cierto? Sino que efectivamente expande en este caso el significado, entrega una etiqueta verbal mucho más sofisticada, por ejemplo, para el plátano, en el ejemplo que di. Preguntarnos sobre el nivel de desafío cognitivo. De ahí volvemos de nuevo a la dimensión conceptual del discurso extendido. Plantea preguntas o comentarios que invitan a pensar, imaginar, recordar o explicar, ¿ya? Y ahí tiene que ver con lo abstracto, ¿cierto? Hablar del pasado, del futuro es mucho más abstracto que hablar del aquí y el ahora y lo que está pasando acá. Entonces ahí tenemos que ir viendo de nuevo de acuerdo a el nivel, ¿cierto? El estadio del desarrollo de nuestros niños. Promueve inferencias, hipótesis o conexiones personales. Y por último, otra cosa es como promover el discurso narrativo explicativo. Entonces, las preguntas permiten que los niños cuenten experiencias, describan procesos o den razones. Se mantiene la secuencia conversacional donde el niño tiene múltiples turnos. Entonces, esto es un poquito como una ayuda a memoria muy simple de las cosas que tenemos que considerar y que podemos ir también observando en nosotros mismos, ¿cierto? O cuando digamos y nos propongamos, ya, hoy día quiero tener una conversación con ellos para promover esto, bueno, ¿qué cosas me tengo que fijar en estos 5 puntos para el análisis de estas interacciones? Bien, voy a compartir por última vez el PowerPoint. Y bueno, hemos llegado al final para el momento un poco de las preguntas, si hay, que hay algunas preguntas, inquietudes, y también agradecerles por la atención, la participación, participaron un montón, lo cual siempre hace mucho más fácil el trabajo para quien está facilitando, sobre todo un taller online, ¿cierto? Que es mucho más complejo en ese sentido. Y ahí también está mi correo. Yo soy académica de la Universidad de Ecoportales y trabajo formando a futuras educadoras, educadores de párvulo. Así que cualquier cosa también ahí está por si les interesa o tuviesen alguna pregunta en particular. Francisca, muchas gracias. Le informamos a las y los participantes que hemos compartido en el chat de nuestra reunión el enlace para que puedan responder la encuesta de satisfacción. Les recordamos que completar este instrumento en las 3 sesiones que componen el ciclo es un requisito para la certificación de su participación. Además, Francisca, una pregunta que se repite. Lo de la eh, sí, Sí, la voy a compartir, es lo que te comentaba Javier al principio, que la preparé muy como simple y resumida, pero que nos llama la atención sobre lo que tenemos que considerar al momento de eh, las interacciones orales para la promoción del discurso extendido. Y también voy a compartir el Padlet, las respuestas a ustedes para que también las tengan, porque había muy buenas ideas. súper, muchas gracias, Francisca. De igual manera nos ha llegado una pregunta
que Sí, creo que es muy pertinente y muy interesante que pudiéramos abordarla. sí, ¿cuál sería? En la caja de preguntas y comentarios, Paula nos dice, ¿qué hacemos cuando un niño o niña tiene dificultades expresivas? Por ejemplo, no se entiende lo que habla. ¿Cómo logramos favorecer el discurso extendido en este caso? Ujú, perfecto. Bueno, ahí un poco es eh, la misma lógica que nos referíamos a adaptarnos al nivel del desarrollo, en este caso del lenguaje verbal de ese niño o esa niña. Entonces, probablemente con un niño o una niña que no le entendemos quizás muy bien lo que dice, o efectivamente tal vez responde de una manera quizás no tan, comillas, adecuada para la edad que ya tiene ese niño, tenemos que volver entonces a pensar en estrategias un poco más simples, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el reformular, ¿cierto? O preguntarle de nuevo, uno interpretar quizás lo que quiso decir y entregarle la etiqueta, ¿cierto? Verbal, hacer el énfasis, como decíamos, en los sonidos, que eso tenía mucho que ver más con los niños de 0 a 2, por ejemplo. Entonces, el énfasis en los sonidos de las palabras, ¿cierto? Y de nuevo, la responsividad en el fondo. Si bien puede ser más complejo, ¿cierto? No hay que perder un poco como, digamos, la paciencia o la calma, digamos, y de todas maneras establecer esa conversación. Recuerden que una de las dimensiones, la interaccional, tiene que ver con eso, con la responsabilidad, la sensibilidad y cómo el escuchar al otro, ¿cierto? Es también, y considerar lo que el otro dijo, es un modelaje también, que fomenta el discurso extendido. Entonces, pensar en, bueno, quizás no podemos usar las mismas estrategias o interacciones, tenemos que ir un poquito más hacia atrás, entre comillas, ¿cierto? Y de todas maneras intentar el tema de los turnos, ¿ya? Porque de alguna u otra manera igual estás modelando que a ti te importa, te interesa lo que el niño o la niña está diciendo. Muchas gracias, Francisca. Y acá Les están recordamos, preguntando por la encuesta. sí, la volvimos a enviar al chat para que por favor nos puedan acusar recibo. Si es que pueden verla, está disponible en el chat. ¿Les aparece ahí en el chat o no? Porque nosotros la vemos. Recibida. La vamos a mandar muchísimas veces igual para que no se les pierda y vamos a chequear que estén entrando las respuestas de manera correcta. Ahí están entrando las respuestas. Súper. De esta forma, entonces, agradecemos la participación de cada una y cada uno de los asistentes a nuestro primer taller del ciclo, Desarrollo del lenguaje y de la comprensión oral en educación parvularia. Las y los invitamos para reencontrarnos el próximo martes 10 de junio a las 18 horas con la segunda sesión titulada Prácticas esenciales para desarrollar el lenguaje en educación parvularia. No se lo pierdan, va a estar increíble. Les, Todo lo recor- les recordamos que la encuesta está disponible, la vamos a seguir enviando. Dentro de una hora la encuesta va a dejar de estar disponible, pero con Javier vamos a continuar respondiéndoles uno a uno a las preguntas, entregándoles el enlace para asegurar que todos puedan responder. Muchas gracias, Francisca. Muchas gracias a ustedes, espero que les haya servido y no se pierdan los siguientes talleres que van a estar también muy, muy, muy buenos. Gracias, chao. Chao. Las personas que siguen conectadas.